Esto es el laberinto del Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo. Y hoy va a ser un podcast reflexión, a contar cosas. A ver, cuando se publique esto casi seguro, quedan todavía crónicas de las JPod de Tarrasa. Y más que esto, una crónica de las JPod va a ser una por reflexión del mundo del podcast y de cosas que he vivido allí y demás, pensando y reflexiones que ha habido en voz alta por allí, cómo veo las cosas, para que veáis un poquito cómo actualmente yo veo el mundo del podcast y esas cosas que se han comentado. Os voy a contar cosas sueltas de ponencias y charlas, y esos conceptos contarlos muy brevemente. Por ejemplo, hubo una charla en la que moderada por el gran Julián Jan Bedel, del Bar Bedel, y de los últimos de Filipinas. Pues en esa charla hablaron sobre la comunidad del podcasting. Estuvo Emilcar, estuvo el Pelos, estuvo también el Iván de Eterna Roma, estuvo también el Raúl de Asespod. Pues estuvieron ahí un poquito hablando de la comunidad. ¿Y qué opino yo de la comunidad del mundo del podcast? Porque, a ver, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Pelos de los Dancos y otras cosas, y Amilcar dice un poquito de eso de que las comunidades premium y tal, y es algo que yo en parte estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, porque tú, para ser seguidor de un podcast o estar en un grupo de Telegram, aportar cosas, pues yo eso de a veces de que solo estén los que paguen, a ver, dicen mucho de cómo es la sociedad en general, no solo la española, pero en general, que solo se le da valor. Y yo, por ejemplo, Emilcar es la manera que ha elegido de su comunidad, de tener una comunidad más de pago, más fiel. Aunque que no pague no quiere decir que no seas fiel. O sea, yo, por ejemplo, ahí Istoka no me pierdo un capítulo de que empezaron, y otros podcasts que llevan años y años. Y bueno, y luego muchos de ellos han hecho fórmulas de pago, de tener un contenido premium, y yo muchas veces pues he decidido no, o sea, les he seguido escuchando, pero no he seguido el contenido premium, porque ya tengo bastante con lo que eso. Y bueno, y aparte que, claro, si me suscribiera económicamente a todos los podcasts que me gustan, es que, vamos, no me daría el dinero, no me daría nada. Entonces, eso es un poquito que no por ser una comunidad de pago, yo creo que es más fiel. Entonces, y no por tener más gente es mejor comunidad. Eso sí lo dijo también Amilcar, que él ha tenido comunidades de muy poquita gente, pero que iban ahí, vamos, a lo que fuera. Se cambiaban de un grupo a otro, cambiaron de Google Plus a otra manera de suscribirse, se cambiaban todos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el tema de la comunidad, a ver, hay comunidades en el mundo del podcast bastante sanas, bastante de más, grupos de Telegram, a veces de WhatsApp, pero más Telegram se usa, aunque como dijo y me acuerdo de mi amigo Josete, hay que usar WhatsApp más, porque Telegram a veces la accesibilidad ni está ni se le espera. Pero bueno, todo ese tema de las comunidades, de comunidades, ojo, de comunidades, aquí voy a hablar comunidades entre los propios seguidores de podcast, y luego comunidades entre podcasters, que eso es muy importante, es un núcleo central, aunque a veces es muy endogámico. Y esto también lo decía el Pelos de los Dancos, porque generalmente los podcasters escuchamos podcast, pero puede pasar que no o sea, a veces yo he visto gente que hace podcast. Esto es como se le criticaba muchísimo a Bale, porque realmente él jugaba muy bien al fútbol, el jugador de Real Madrid y de Gales, pero a él no le gustaba luego ir a ver partidos de fútbol, él luego se iba al golf o se iba a otras cosas, y se le criticaba por eso. Y yo no entiendo, o sea, tú puedes tener una cosa que seas profesional o que lo hagas y lo hagas muy bien, pero luego no tienes que estar escuchando podcast y demás. Entonces hay muchos podcasters que luego escuchamos podcast y somos muy seguidores, pero luego puede haber eso tal. Y entonces muchas veces por eso es un mundo que yo llamo un poquito endogámico tal, porque a mí me ha pasado pero en general, no solo en JPod, sino en muchas cosas, cuando se hacen cosas de podcasting, casi todo el mundo que va, a veces van seguidores, pero casi todo, siempre va algún seguidor, pero casi todo el mundo que va son podcasters, que luego sí, que esos podcasters escuchan podcast, pero que pues, lo que yo llamo un oyente puro, generalmente es muy difícil de encontrarlo en este tipo de encuentros. Que por cierto, le quiero mandar saludos, porque en las JPod hubo varios oyentes que yo llamo hardcore, de estos de oyentes puros. David de Arcos, que estuvo por ahí, el hombre se cogió
se fue desde Cádiz a vivir los 3 días de la JPod. Si eso no es que te guste el podcasting, que venga Dios y lo vea, madre mía. Pues esa pasión de las comunidades, moverte, conocer. Yo he conocido muchos podcasts a lo largo de mi vida a través de podcasters, que han recomendado sus podcasts, que han puesto una cuña, a través de sus comunidades de Telegram o de Total que han recomendado podcasts. Yo, por ejemplo, que ganó 2 premios, pero sobre todo quiero hacer mención. El de Barbeder me lo paso muy bien, pero sobre todo por el tema de la comunidad, los últimos de Filipinas, todo el tema de recomendación de podcast que hacen desde los últimos de Filipinas, podcast de nicho, toda esa labor que hacen, como el podcast 2.0, todas estas secciones, todas esas noticias del mundo del podcasting, y muchos podcasts que yo he descubierto gracias a los últimos de Filipinas, y otros podcasts, pues eso es lo que digo, esa es la labor de la comunidad dentro también de los podcasters que te hace que conozcas otros podcasts. Y por eso hay, por ejemplo, con mi podcast ha pasado, yo sé, y me lo dijeron alguien ahí, que hay gente que ha conocido mi podcast a través de otros podcasts. Cuando he hecho colaboraciones, pues yo he estado, por ejemplo, en el Rincón de Josete. He estado también en una charla más, estuve el año pasado. Y creo que alguna cosita más que está por ahí, pues en esas colaboraciones o cuando me mencionan o ponen cuñas, también un saludo al bueno de Víctor de Diario de Gifonte, que ha puesto varias veces cuñas mías, Elena de Mujeres con Historia, muchos más que han puesto cuñas mías, Iñaki de Restañando el Alma. Pues esa es la manera de tú conocer otros podcasts, otras maneras del mundillo, porque si no, tú te metes en las plataformas como Spotify, iVoox, Apple Podcast o la radio de tu abuela, y es que es muy difícil encontrar un podcast. Realmente por ejemplo, encontrar un podcast como Perretes de Toñi o Restañando el Alma, tú te empiezas a bucear en todo lo que es ese tipo de plataforma, y yo no sé si los habría encontrado si no hubiese sido por recomendaciones, por demás, o cosas visuales como son los premios, entre ellos los premios de Accespod, los premios de Asociación Podcast y otros premios. Gracias a esos premios yo he ido conociendo podcast y demás. Por eso yo digo que muchas veces los premios son una cosa también muy visual de dar a conocer esos podcasts. Y otra de las cosas que se habló durante las JPod, cuando estuvo la charla que dio Buenafuente y Miafón, y también hubo un chaval periodista de Televisión Española que la verdad no sé qué pintaba, quedaba muy formalito todo, pero yo creo que entre Buenafuente y Miafón, vamos, no necesitan absolutamente a nadie, en mi opinión, pero bueno. Pues ahí estas 2 personas analizando el mundo del podcast como producto. Y a ver, a mí me parece bien, o sea, igual que hay gente que hace películas que le gusta el cine, pero no hace películas para lucrarse o cortos, pues hay gente, el podcast es como la música, hay gente que quiere hacer un podcast de manera profesional y bueno, y es un producto y luego lo ofrece a empresas, a radios, y a mí me parece bien. Una cosa clara, pero claro, y que se hable un poquito. El tema del video podcast y como muchos piden video podcast y tal, aquí voy a dejar yo claro, y llamarme talibán o llamarme lo que sea. Un video podcast no es un podcast. Si un podcast solo está en vídeo y está en YouTube, no es un podcast. Tiene que tener su feed como Dios manda y está luego, tú pongas en el RSS, pongas el feed en los distintos podcasters y lo puedes localizar. Si tú solo lo puedes ver en YouTube, o incluso hay gente que ni lo pone en YouTube, en Twitch. En Twitch, en esta plataforma morada, todos sabéis que cuando está una cosa un tiempo se borra. Entonces, eso sí que no es un podcast. Entonces, tiene que estar en ambos. Ahí el debate está, que yo es un debate que tengo mucho, cuando hay podcast, y me ha pasado a mí, yo no me escondo, yo he hecho el podcast Back to the Game, y bueno, ahí sigo, por cosillas personales pero de mi vida estudiantil, lo he dejado apartado un poquito, pero volveré, está clarísimo, pero en el podcast Back to the Game había veces que poníamos vídeos, poníamos cosas, y que en un podcast prácticamente a veces lo explicábamos, pero desconectábamos y no se daba cuenta del oyente que escuchaba solo podcast. Y eso pasa en muchos videopodcasts, pasa muchísimo. Y al revés, hay videopodcasts que a ti la imagen no te aporta nada, son 2 señores sentados, no tal, ven los gestos y tal, pero que no te aporta absolutamente nada. Y hay cosas de esas que ni lo suben a plataformas, ni tiene su feed. Entonces, para mí, quiero dejar claro que un videopodcast no es un podcast. Entonces, quiero dejar claro que que lo puedes subir a plataformas con su feed y todo, y luego ponerlo en YouTube con videopodcast, vale.
Eso es una opción. Pero si solo lo subes en vídeo podcast, no es podcast. O sea, aparte, llámalo vídeo de entrevista, pero no lo llames vídeo podcast. A mí eso me pone muy nervioso. Y bueno, también lo que pude ver en esas JPod, los distintos podcasts que hay, como siempre conocer gente, hay de distintas temáticas. A ver, es muy difícil, llevaron de bastantes temáticas. Hubo podcast de ciclismo, podcast de lucha libre, aparte del mío, hubo podcast de lucha libre, podcast sobre la vida en Suiza, sobre distintas cosas, tecnología. Es que hubo podcast de absolutamente todo, pero es absolutamente imposible traer podcast de todos los géneros que hay, porque hay podcast absolutamente de todo. Entonces es muy difícil, pero bueno, hubo una representación prácticamente de todos los géneros. Hubo hasta podcast en lenguas que no era el castellano, hubo podcast en gallego y en esperanto, que yo me quedé con el culo torcido. No pude ver ninguno de los dos porque el de esperanto no llegué a tiempo, y el de gallego yo actuaba al mismo tiempo y no tengo de momento el don de la bilocación. Estamos trabajando en ello, pero de momento no lo tenemos. Pero es eso, esos distintos podcasts, eso tal. Y bueno, unas jornadas de podcasting que me ha dejado esas reflexiones y ese pensar sobre el mundo del podcast y tal. Y veremos, de momento no se han anunciado las próximas, porque la asociación podcast, pues de momento tiene que convocar elecciones, lo dijeron durante la clausura de las jornadas podcasting. Entonces, a ver, yo lo veo bien, que si no sabes quién va a ser la próxima junta directiva, no le dejes el de dejarle una sede o tal, que ya los próximos junta directiva, que va a haber elecciones, decidan dónde va a ser la sede y tal. Lo único que, para mi opinión, creo que para 2026 a lo mejor, si ya las elecciones son en 2026 y tal, a principios o marzo, no sé cómo se organizará el tema o tal, y cuándo tomará posesión la Junta, pero ya lo veo un poco a matacaballo las JPod. Pero bueno, a lo mejor ya alguien, el que coja el testigo, ya tiene cogido, pues mira, quiero hacer la JPod en tal sitio, ya lo tiene él mentalmente organizado. Aunque en mi opinión pero no solo con la asociación podcast ni con esto, a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, he estado en asociaciones, en grupos políticos, muchas cosas, y mi opinión particular es que una asociación de todo tipo tiene que tener actividad todo el año. Puede tener un evento principal, pero que tiene que tener cosas y actividades el resto del año. Entonces, pues sabéis que yo, por poner algo y una crítica constructiva que se me ocurre, es que la asociación podcast, que ha pasado en los últimos años, porque ha estado organizando JPod, les pasó en Madrid y les ha pasado este año, claro, no puedes organizar el resto del año cosas, pero yo creo que sí se podría, pero bueno, como todo es organizarse y demás, y creo que durante el resto del año y más adelante deberían de hacerse actividades y un poquito mi enfoque personal mío y tal. Creo que la asociación podcast tendría que dar el enfoque más para los podcasters. Sabemos que es una asociación también de oyentes, pero para eso, para mí, mi opinión personal, para todo el tema de agrupar oyentes y tal, está Sespod, que para mí lo hacen fenomenal. Entonces, yo creo que muchas veces la asociación podcast ha estado tanto para oyentes como para podcasters, y creo que tendría que dar ese enfoque para estar más a los oyentes, a los podcasters, para darles recursos de creación, recursos de consejos. Y esto no me estoy inventando nada, porque la asociación podcast lo ha hecho cursos de Audacity, ha hecho ponencias, mesas redondas a las que yo he ido online, ha ido gente de Podimo, ha ido gente de cómo hacer cómo el podcast te puede servir para tu empresa. Yo he ido a estas charlas y ponencias y no he ido en JPod, he ido que se hacía de modo online. Entonces se hacían cosas bastante chulas que ha hecho la asociación podcast. Entonces yo creo que ese camino, la nueva, que va a haber una nueva junta directiva, lo que anunciaron, pues que tiene que haber elecciones, pues yo creo que sería un camino bastante bueno. Que no digo que se dejen de hacer JPod, pero se puede hacer varias cosas y tener a lo mejor un equipo para las JPod, incluso un equipo externo. No siempre que esto ha pasado varios años, no siempre la junta directiva de la asociación podcast tiene que organizar las JPod, porque eso ha pasado en Gijón, por ejemplo, ha pasado en otros sitios, o a veces ha cogido empresas externas. Entonces eso, yo creo que la asociación podcast podría, a ver, es por dar ideas y por dar un enfoque. Aquí estoy un poquito haciendo un brainstorming en directo y creo que podría hacerse eso, e incluso un poquito ver cómo defender a los distintos podcasters más independientes también,
y agruparnos, una especie de ahí como sindicato para derechos de autor, un montón de cosas. Se me ocurren esas cosillas que se podría hacer desde la asociación podcast en el futuro, en ese nuevo enfoque. Y como valoración final también de cómo está el mundo del podcast, a ver, hay muchísimos podcasts, hay gente con muchísimo talento que está empezando, es una jungla y cuesta mucho destacar y que te conozcan alguien, no te digo tener audiencia, mucha audiencia, sino que te conozca la gente, un mínimo de público para tener. A mí, yo ahora más o menos después de unos años tengo un público más o menos estable, me ha costado bastante, o sea, me ha costado mucho. Si yo podía haber tirado, y es lo que se habló durante las JPod, y lo decía el Pelos y tal, yo hago podcast para que me oigan, pero como digo yo mientras me oiga una persona, estoy contento y feliz. Cuando a lo mejor si publico 5 meses y veo que absolutamente nadie me oye, pues a lo mejor me planteo no publicar nada, pero mientras me escuche alguien, pues ahí estaré, y ese trabajo constante de no tirar la toalla. Y claro, si te mueves solo por las cifras, yo por ejemplo me muevo porque me gusta esto, me apasiona, por el feedback positivo a veces que recibes, por la comunidad, por otras cosas. Pero si te mueves solo por las cifras y quieres triunfar y vivir de esto, ya os digo que hay casos, pero enseguida vas a tirar la toalla, porque en el mundo del podcast es muy difícil eso. Por muchos medios que pongas y tal, muchas veces es muy difícil. Entonces, un poquito esa reflexión sobre el mundo del podcasting, que cada vez hay más gente, se ha devaluado el término podcast, ahora que se dice que todo el mundo hace el podcast. Todo el mundo puede hacer un podcast, pero no todo el mundo puede hacer un podcast de calidad, porque eso pasa con muchos podcasts. Y realmente, por ejemplo, todos los que estuvieron en las JPod me gustó, eran podcasts de calidad, muy buenos, hablando de distintos temas. Y para hacer la reflexión final, yo he estado en podcast JPod, pero viendo cosas del pasado y demás, estoy de acuerdo con que las JPod ha vuelto. Creo que ha sido muy buenas JPod. Han fallado en cositas, porque han fallado en cositas como tema de YouTube y algún otro tema, pero en general han ido bastante bien. O sea, han ido bastante bien en tema de organización y demás allí en directo. Aunque lo que he dicho al principio, yo noto que la comunidad del podcasting, los oyentes, no se movilizan mucho, porque había podcasts que tenían, o sea, yo por ejemplo no tengo prácticamente oyentes, pero había muchos podcasts que tienen bastante oyentes. Entonces, lo malo del mundo del podcasting, que están por toda España, incluso por fuera. Entonces, ese de cuando haces un evento JPod, es muy difícil de hacer ese evento y que venga mucha gente. Entonces, en este caso de Tarrasa, a ver, la excusa de que Tarrasa está al lado de Barcelona. Te coges un ave y luego te coges un tren, como he hecho yo. O sea, el que quiera llegar, llegas. Esto es como todo en la vida. Podemos poner la excusa de que Tarrasa tal, pero Tarrasa no es una ciudad que esté en el quinto pimiento. O sea, está al lado de Barcelona y es muy fácil llegar. Por eso, seguidores, oyentes y demás, yo creo que a lo mejor podría haber, yo lo he pensado alguna vez, algunas JPod tipo en IFEMA o en algún recinto, se me ocurre el recinto ferial de Málaga o en Zaragoza, que hay recintos feriales bastante grandes con muchísimos podcasts, muchísimas ponencias, que vaya muchísima gente, podcasts a lo mejor. Claro, aquí se mezclarían los podcasts más independientes con podcasts más industriales, incluso podcasts con más audiencia, pero sería algo, es que es un concepto, de momento la JPod nunca ha sido eso, pero sería algo para ver, pero a lo mejor no lo llamaríamos JPod, a lo mejor sería otro evento aparte, con una reunión, con todo, en vez de una feria del libro o otro evento del sector que se me ocurre, pues un evento del sector de podcast, prácticamente estando ahí, todo ahí. El problema que yo veo a eso, y ya pasó un pelín en estas JPod, porque por ejemplo donde ha habido más público es en el acto de Buenafuente y el de Silvia Abril del Mestring con el Terrat. Pues yo veo que si hicieras una JPod o llámalo de otra manera, con podcast, con muchos podcasts y tal, para atraer más gente, el problema es que donde se llenaría más gente, claro, muchas veces que tú traigas podcaster o gente más conocida, no hace que el resto de podcasts se llenen, porque eso yo muchas veces lo noté, y lo noté en estas JPod, y me ha pasado en muchos eventos de muchísimas cosas. Yo he notado en eventos de música, de teatro, muchas cosas, te han puesto antes o después a un súper famoso, la gente que hace, porque es lo que hace, se va a ver al súper famoso, y a veces cae alguno en el otro evento, pero generalmente pasaba eso. Entonces,
Yo creo que eso, y pasó con el Terrat, que muchas veces la gente se fue a ver a Buenafuente, pero luego en los premios hubo mucha gente que había volado del público. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, el concepto del podcasting, los eventos, a ver cómo se hace en el futuro, creo que eventos como JPod, eventos como se ha hecho Cañas y Podcast y otros eventos que se hacen por toda España, creo que están muy bien para reunir a todos los podcasts y demás, y toda la comunidad. Creo que la comunidad también hay que tirarle, como yo siempre aquí en el podcast tiro un poquito a todos de las orejas, y creo que cuando hay estas cosas tipo el JPod y otras, pues queridos oyentes, que los podcasters no comemos, entonces acercaros a estos sitios, ir, acudir, conocer a los podcasts en directo, que yo es de lo que más me ha gustado en las JPod de este año de Tarrasa, es conocer a podcasts en directos, a podcasters, a oyentes también. Entonces no mordemos, nos encanta conocer a un oyente, ver lo que nos gusta de nuestro podcast, lo que no. O sea, a mí me gusta también las críticas para decir, mira, esto que haces tal, no sé cuánto. Entonces las críticas siempre son cogidas de buena manera, mientras sean constructivas. O sea, si simplemente es una mierda sin decirme por qué es una mierda, pues no lo entiendo. O sea, ¿cómo voy a mejorar el hecho de que sea una mierda si no me dices cómo? Pero bueno, pues eso, que así está el mundo del podcasting. Esperemos a ver. Yo creo que los podcasts cada vez están más de moda, la gente escucha más podcasts, pero está más dividido. Cada vez yo lo que noto, los podcasts, si tú haces un podcast se va a escuchar menos, pero por una simple regla de 3 y matemática, porque hay más podcasts. Entonces cada vez hay por ejemplo, en el mundo de la lucha libre, yo cuando empecé el podcast hace muchos años, el podcast en el que estuve, Stream Pressing, teníamos muchísimos oyentes, pero ahora es que hay tantos podcasts de esa temática, solo de esa temática, que es muy difícil. A poco de que tengas ya miles de oyentes, que yo, por ejemplo, teníamos a lo mejor a veces 10.000 escuchas y nos parece, pues ahora eso es imposible, porque con todos los podcasts que hay de distintas temáticas y tal, toda la pelea que hay por la audiencia y cada uno tiene sus podcasts ya preferentes y tal, por eso cada vez que alguien entra y hace un podcast nuevo, para mí es una aventura y es un valiente, y luego cómo se abre paso en este mundo del podcasting. Así que nada, eso es un poquito como veo mi visión del mundo del podcast después de las JPod de Tarrasa. Así que nada, os mando un saludo y nos vemos en siguientes podcasts. Y adiós.